Hola, hoy abrimos un documento oficial, bastante denso. La Gaceta Oficial de Venezuela, número 43.241. Es del 24 de octubre de 2025. La idea es sacar lo importante, ¿no? Ver qué decisiones, qué nombramientos, qué controles refleja esto dentro del Estado venezolano. Exacto. Tenemos delante un mosaico, digamos, de resoluciones. Van desde temas financieros de una empresa militar hasta la intervención de órganos de control locales. Es una radiografía interesante de cómo funciona la maquinaria administrativa y de supervisión en un día concreto. Pues vamos a ello. Empezamos por el Ministerio de Defensa. Aquí hay dos cosas que, bueno, llaman la atención. Una sobre la empresa Camipec y otra sobre una investigación interna en el círculo militar. Primero, Camipec. Es la compañía anónima militar de industrias mineras, petrolíferas y de gas. Tuvieron una asamblea general extraordinaria en julio de 2025. Estaba el ministro de Defensa y todo. Parece que el foco estuvo puesto casi por completo en las cuentas. Así es. Aprobaron los estados financieros de 2024. Tenían el visto bueno de auditores externos y también de la Oficina Nacional de Contabilidad Pública, la ONCOP. Y decidieron una cosa importante: retener los beneficios. Fueron casi 180 millones de bolívares. Ah, una cifra considerable. Sí, para reinvertirlos en la propia empresa. Y también confirmaron a su comisario mercantil, Que eso viene a ser como... como el supervisor financiero independiente que exige la ley. Pues lo confirmaron para los próximos 2 años. Vale, o sea, un ejercicio de poner las finanzas al día y asegurar la supervisión. ¿Hay algo más que destaque aquí? Sí, fíjate, el énfasis que se hace en el acta, según lo que publica la Gaceta, sobre los resultados satisfactorios de la auditoría interna, y además validados por la Superintendencia Nacional de Auditoría Interna, la SUNAI. Ajá. En un sector como este, el militar industrial, que, bueno, a menudo no es el más transparente, pues este subrayado de los controles internos, las validaciones externas, sugiere un esfuerzo. Un esfuerzo por proyectar una imagen de orden, de diligencia financiera. Es una señal interesante, la verdad. Entendido. Proyectar control financiero en un área que es clave. Vale. Ahora, pasamos a la otra decisión dentro de defensa. Esta parece bastante más seria. Viene de la Contraloría General de la Fuerza Armada y afecta a 3 oficiales del Instituto Autónomo Círculo de las Fuerzas Armadas, el IACFA. Correcto. Se trata de una decisión que declara la responsabilidad administrativa de quienes dirigían el IACFA en 2022. Estamos hablando del presidente, que era un vicealmirante retirado, el administrador, un capitán de navío retirado, y la jefa de bienes públicos, una mayor. La base es un informe de auditoría que encontró un catálogo de irregularidades. Sí, la lista es larga, ¿eh? 25 hallazgos menciona la Gaceta. Algunos son sorprendentes. Usaban estatutos de 1953. Sí, eso. Imagínate, y no tenían el consejo directivo que esos mismos estatutos exigían. Pero lo más grave parece estar en la gestión económica, ¿verdad? Definitivamente, la auditoría detectó contrataciones saltándose procedimientos legales por millones de bolívares, pagos sin contrato, y algo muy llamativo: manejo de cientos de miles de dólares, ingresos y egresos que no se reflejaron en la contabilidad oficial. Uf. También ayudas, viáticos, en dólares sin justificación documental, y problemas serios con el inventario de bienes. Había un faltante valorado en más de 57.000 bolívares al final del proceso. Manejar divisas fuera de los libros. Eso suena a un problema importante, sí. ¿Qué nos dice este caso en conjunto? Pues apunta a un fallo sistémico, un fallo en los controles internos del IAFE durante ese periodo. No son errores aislados, ¿eh? Van desde lo estructural, como dices tú, normas obsoletas, hasta lo operativo grave: manejo opaco de divisas, contrataciones irregulares, control de bienes deficiente. Sugiere una falta de supervisión preocupante en esa institución para ese año fiscal. Es un indicativo, vamos, de debilidades en la gestión interna que la Contraloría Militar ha decidido sancionar. Y la sanción no es menor. Se les declara responsables administrativamente. Les ponen una multa, bueno, casi simbólica, de 400 bolívares a cada uno. Pero lo fuerte es el reparo. Explícanos un poco qué significa esto del reparo. El reparo es una figura clave, sí. A ver,
Mientras la multa sanciona la falta administrativa en sí, el reparo lo que busca es recuperar el daño económico, el daño causado al patrimonio público. La Contraloría calcula cuánto dinero considera que se perdió o se gestionó mal y ordena a los responsables que lo devuelvan. Y las cantidades son considerables. Más de 18 millones de bolívares para el expresidente, Sí, más de 12 millones para el exadministrador y unos 98.000 para la jefa de bienes. Esta diferencia sugiere algo. sí, claro. Sugiere una atribución de responsabilidad proporcional al cargo y a las funciones de cada uno. El mayor peso recae en la máxima autoridad y en el administrador principal, mientras que la jefa de bienes parece responder por un área más específica, la del inventario. Es interesante además que la Gaceta menciona que los oficiales alegaron cosas, ¿no? Como la pandemia, problemas heredados. Intentaron justificarse. Claro, pero la Contraloría no consideró suficientes esos argumentos para exculparlos. El reparo es, en esencia, la factura que les pasa al Estado por el presunto daño patrimonial. Queda claro el impacto de esa decisión. Bueno, dejamos el ámbito militar y nos movemos hacia la economía general. Hay una resolución del SENIAT, la agencia tributaria. Correcto. Una providencia administrativa, que es un tipo de normativa interna del SENIAT, fija la tasa de interés para quienes se retrasen en pagar sus impuestos. Corresponde a septiembre de 2025. Se basa en el promedio de las tasas de interés activa de los principales bancos, que fue casi del 59%. Casi un 60%. Sí, y la multiplica por 1,2. Casi un 60% de interés anual multiplicado por 1,2. O sea, que retrasarse con Hacienda sale caro. Muy caro. Es un dato técnico, pero vamos, crucial para cualquier empresa o particular con obligaciones fiscales pendientes. Una tasa de mora tan elevada actúa como un fuerte desincentivo al retraso en los pagos. Vale. Luego, algo más directo en obras públicas. Un nombramiento. José Luis Artiaga Hernández es el nuevo director del Ministerio en el estado Sucre, gestión regional. Sí, eso es. Un nombramiento estándar para la estructura ministerial en las regiones. Sin más detalles en la Gaceta, es un movimiento administrativo habitual. Y llegamos al Ministerio de Alimentación. Aquí sí que hay varios movimientos. Nombramientos y delegaciones de firma. Efectivamente, se nombra un nuevo presidente para Sabilben. La de la sábila. Esa es, la empresa pública de procesamiento de sábila. Y luego hay dos movimientos interesantes que implican delegación de autoridad. Cuéntanos. Uno es para el consultor jurídico del Ministerio y otro para el vicepresidente de CUSPAL, la Corporación Única de Servicios Productivos y Alimentarios. ¿Qué significa eso de delegación de firma? Pues significa que estas personas pueden firmar ciertos documentos y tomar ciertas decisiones en nombre del ministro o del presidente de CUSPAL, respectivamente. Por ejemplo, el consultor jurídico puede certificar documentos, responder consultas legales, revisar contratos laborales. El vicepresidente de CUSPAL puede firmar contratos hasta un cierto límite, gestionar personal, autorizar operaciones. ¿Y por qué se hace esto? ¿Para agilizar, supongo? Exactamente. Ministerios como el de Alimentación y corporaciones grandes como CUSPAL manejan un volumen enorme de trámites diarios. Delegar la firma en cargos de confianza permite que la gestión sea más rápida, que no todo tenga que pasar por la máxima autoridad. Es una cuestión de eficiencia operativa, básicamente. Pero supongo que también tendrá sus riesgos, ¿no? Descentralizar tanto. Claro, claro. La agilidad se gana a costa de descentralizar la decisión final. Implica una transferencia importante de responsabilidad y exige que los mecanismos de control interno sean sólidos para asegurar que esa autoridad delegada se ejerza correctamente. Es un equilibrio, vamos, entre rapidez y control. Entiendo. Además, fíjate que se menciona que la resolución que delega firma en el consultor jurídico deroga una anterior, de 2017. Eso podría indicar un reajuste en el alcance de esas competencias delegadas. Interesante ese detalle. Bueno, y con esto llegamos al último bloque de información destacada de esta Gaceta. Son las acciones de la Contraloría General de la República, la CGR, el máximo órgano de control fiscal del país, actuando sobre las contralorías municipales. Sí, aquí vemos a la CGR ejerciendo su rol de supervisión sobre los entes que, en teoría, deberían controlar la gestión de los alcaldes y los recursos municipales. Hay varias decisiones. Por un lado, se ratifican intervenciones que ya existían y se nombran contralores provisionales en 3 municipios, Guaycapuro en Miranda, Tulio Febres Cordero en Mérida y Urachiche en Yaracuy. Llama la atención que la intervención de Guaycapuro viene desde 2014.
Sí, eso es muy llamativo, más de una década. 10 años. Una intervención tan prolongada plantea serias preguntas, ¿no? Sobre la naturaleza del problema original o sobre la capacidad de la CGR para resolverlo y restaurar la autonomía de ese órgano de control local. La intervención es, en principio, una medida temporal, excepcional. Claro. Y por otro lado, la CGR decide intervenir ahora a otras 2 contralorías municipales, Campo Elías, también en Mérida, y Manuel Ezequiel Brusual en Anzoátegui. Nombra también contralores provisionales. Y en Campo Elías se menciona una causa un poco genérica: actos que afectan gravemente la legalidad, efectividad, eficiencia y economía. Sí, esa fórmula tan amplia suele usarse cuando se detectan irregularidades serias o un funcionamiento deficiente generalizado del órgano de control local. Estas nuevas intervenciones, sumadas a las que se prolongan, pues muestran a una Contraloría General muy activa en la supervisión y en la sustitución, cuando lo considera necesario, de los controles a nivel municipal. ¿Qué implicaciones tiene esto? ¿Más control centralizado, quizás? Es una manifestación clara de control centralizado, sí. Cuando la CGR interviene en una Contraloría Municipal, nombra a un Contralor Provisional, y esta persona no responde al alcalde ni al Consejo Municipal, responde directamente a la CGR en Caracas. Busca asegurar la supervisión fiscal desde el nivel central cuando se considera que el control local ha fallado. ¿Entiendo? Esto puede ser necesario, ojo, para combatir la corrupción o la ineficiencia local, pero también puede interpretarse como una reducción de la autonomía municipal en materia de fiscalización. Es un reflejo de esa tensión que siempre existe entre el control central y la autonomía local. Bien, pues hemos recorrido bastante terreno con esta gaceta, ¿eh? Desde el énfasis en el control financiero en una empresa militar como Caminpec, pasando por las duras sanciones económicas en el círculo militar, hasta los nombramientos y delegaciones de poder en ministerios clave como alimentación, y esta fuerte actividad de la Contraloría General sobre los municipios. Sí, la verdad es que es una instantánea reveladora de cómo funciona la administración pública venezolana en distintos frentes: defensa, finanzas, infraestructura, alimentación y el propio sistema de control fiscal. Vemos decisiones sobre dinero, sobre personal, sobre supervisión, todo registrado oficialmente. Al ver todo esto junto, la búsqueda de orden financiero en Caminpec, las sanciones por irregularidades graves en el IACFA, los intentos de agilizar la gestión en alimentación y las intervenciones en los controles locales, una se pregunta: ¿qué prioridades o qué tensiones refleja este conjunto de acciones? ¿Hay un empuje hacia una mayor centralización? ¿Un combate más visible contra la corrupción interna? ¿O es simplemente la maquinaria administrativa siguiendo su curso, con ajustes constantes? Esa es la gran pregunta que queda flotando, sí. Cada resolución cuenta una historia, pero juntas pintan un cuadro. Un cuadro de un Estado en constante movimiento, ajustando piezas, nombrando gente, sancionando, supervisando. Interpretar el significado global de esos movimientos requiere una perspectiva más amplia, claro. Pero la Gaceta nos da los hechos concretos del día a día de esa maquinaria. Una maquinaria compleja, sin duda. Pues muchas gracias por acompañarnos en este análisis detallado. Gracias a ti. Hasta la próxima.